Un artista consagrado exhibe sus pinturas en la sala Collahuasi y despierta la admiración de expertos y aficionados. Arturo Duclos, ganador de la beca Guggenheim, exhibe sus pinturas postcoloniales por primera vez en solitario en nuestra ciudad. El artista Arturo Duclos llega a la sala Collahuasi y exhibe, con natural desparpajo, su visión sobre el estado del arte y cómo la complejidad es necesaria en un mundo donde todo parece tan simple. Les enseño precisamente a complejizar mucho más su lenguaje y hacer una pintura quizás más elaborada. O sea, hoy día necesitamos más elaboración porque lo simple se agota muy rápido. Y yo por lo menos aspiro a cierta trascendencia dentro de lo que estoy haciendo. Así es el artista. Arturo Duclos no teme a la complejidad intelectual y ofrece una reflexión metafórica sobre las ideas de descomposición y corrupción en la historia contemporánea. O sea, yo soy una persona de ideas, me gusta mucho el tema como conceptual, no en el sentido del arte conceptual, sino que en el sentido de las ideas que están detrás de las cosas. Y todo tiene una idea para mí, entonces eso mismo me lleva a hacer distintos tipos de proyectos, distintas exposiciones que no sean también de mi autoría, sino que de otros artistas. Es una exposición muy conceptual, él trabaja mucho la simbología, utiliza la técnica del acrílico, estampada sobre género, la mayoría brocato. Es una exposición bastante novedosa porque es una técnica que no habíamos tenido aquí. Bueno, esto tiene que ver con el imaginario de toda mi obra. Lo que pasa es que esto se despega desde el punto de vista técnico de las obras anteriores que yo había hecho, porque está hecho con otra técnica, que es una técnica se llama transferencia textil o sublimación textil. Por eso trabajo sobre estas telas que son brocados. Todas estas telas tienen una base de poliéster, y que permite que las tintas con que yo las transfiero se transfieran con calor. Esto se hace con calor. El artista expone en Sala Collahuasi sus pinturas postcoloniales, en la que profundiza sus ideas de cambio de apariencia de las cosas e indaga en la capacidad de la obra para entregar múltiples significados. Estamos en una sociedad extremadamente visual hoy día, pero también eso implica una crisis de esa visualidad porque claro, hay una comodidad, o sea, nos acostumbramos a ver de esa manera y no leemos más allá de la superficie. Entonces estas pinturas de alguna manera son un desafío también respecto de eso, porque aparentemente, claro, son como súper atractivas, pero en el fondo, tal como hablábamos, son mucho más complejas. El consagrado artista visual, que expone por primera vez en nuestra ciudad, integró el Círculo de Creadores de Avanzada en Chile en los años 80, quienes basaron su discurso plástico en estudios semiológicos y la teoría de la comunicación. Es una técnica, el estampado, la pintura sobre género, algo que se hacía en la colonia y que, bueno, Arturo lo ha traído a los tiempos de hoy utilizando toda una simbología, todo un lenguaje más actual para poder exhibir hoy día esta exposición aquí en la sala. También rescata, como él bien lo dijo, el artista, los lienzos, los linos, los brocatos, los tapices que eran muy utilizados en la colonia. Rescata esto y logra crear una imagen en conjunto con iconos modernos, con representaciones. Y es interesante leer estos códigos dentro de la pintura tan gráficos que arman con los signos separadamente, se unen en un cuadro y arman otro texto. Eso es súper interesante en el trabajo de Arturo Duclos. La producción de Duclos ha estado orientada permanentemente hacia una experimentación, dicen sus críticos, y en el caso especial de lo que exhibe en nuestra ciudad, es un trabajo que itinera por todo Chile. Esta es una muestra que yo hice a principios de año en Valdivia, en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, y la verdad es que como una muestra que ya tengo armada, entonces la estoy haciendo itinerar. Esta muestra después se va a ir a Chillán, ¿no?
Para el público presente en la inauguración, el trabajo les recuerda a los gobelinos que se estilaba tener como objetos de decoración en numerosos hogares de nuestro país. Los gobelinos que eran muy propios de las casas antiguas, yo creo que todas en nuestras casas de las abuelitas o de las nonas habían estos gobelinos, en la salitrera incluso se estilaba. Eran muy comunes ver los gobelinos en estas casas, sobre todo en la casa del administrador, en la casa del jefe de población, en diferentes centros así sociales que habían en las oficinas, bueno, y acá en Iquique también. Es como una cita, yo creo, como un referente de los trabajos antiguos del brocato, estas técnicas como de representación como en textiles y en seda también. Lo bueno que uno aquí ve una mezcla de elementos, por ejemplo, de la naturaleza, del mar, con imágenes del océano, que puede ser Antofagasta, Iquique o cualquier parte del litoral central, asociado a otros elementos como algunos, por ejemplo, de China o unas coronaciones en medio del cuadro. Hay muchos elementos sueltos, pero que a uno lo hacen rápidamente pasar a través de la historia, de distintas épocas históricas. El artista nos explica la técnica utilizada, que es muy diferente a la que conocemos en la pintura tradicional. Entonces una técnica muy diferente de la pintura tradicional, porque se pinta primero esto en un papel y después se pasa a la tela a través del calor. Entonces una técnica más compleja. Pero ahora, precisamente la desarrollé, es una técnica que existe, que de hecho se usa para la tapicería, para todas estas telas que uno compra para decoración, para cortinas, cosas así, ¿no? No es un cuadro que uno, que digamos se devele inmediatamente cuando uno lo ve, sino que lo llama a pensar un poquito más y a relacionar ciertas épocas de la historia, y además con estas vistas como fotográficas también a uno lo llevan ya más adentro a la vida particular que uno ha tenido y donde se ha imaginado tal vez la niñez, en esta playa, este juego de niños. Me apropié un poco de ese sistema técnico precisamente porque me interesaba connotar estas pinturas de esta tradición de lo cual hablaba, que eran las pinturas postcoloniales, ¿no? Por eso, o sea, hoy día hablo de postcolonialidad porque ya no estamos en la época de la colonia, pero en la época de la colonia muchísimas de estas telas eran como verdaderas artesanías, como obras textiles que en el fondo se exhibían en los lugares, en los palacios, ¿no es cierto? Y da como aplicar a un género menor, ¿eh? Arturo Duclos ha obtenido numerosos premios a lo largo de su trayectoria y ha participado en muestras individuales y colectivas en diferentes países del mundo. Su obra fue representada por la Galería Nina Nosei en Nueva York y recibió la beca de arte John Simon Guggenheim. Arturo Duclos es un artista chileno de fama mundial que ha expuesto en París, en Nueva York, en México, en muchas partes del mundo. Y me gustaría, a través de ustedes, invitar a todos los iquiqueños que aprovechen las vacaciones de invierno para traer a sus hijos y mostrarles lo que es el arte chileno, que tiene proyección mundial.